El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 13, del versículo 54 al 58. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos concede siempre su palabra con todo poder y amor y firmeza. Pues en el Evangelio de hoy, el mismo hombre y mujer de aquellos tiempos, de esa ciudad, pues decían que es increíble, se escandalizaban lo que Jesucristo hacía. Hacía grandes milagros, curaba, sanaba y hablaba con sabiduría. Pues tenía poder su palabra, como en estos tiempos de hoy. Muchas veces nosotros cada día decimos de dónde pues pueden tener esa sabiduría, esa gracia. Cuando vemos a un sacerdote, a una religiosa, a un religioso consagrado, también a un feligrese que va y percibe todo ese amor de Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque sencillamente acoge a Jesucristo en su corazón. Y Jesucristo es el que concede con todo poder su Espíritu Santo al predicar, al evangelizar. Y muchas personas se escandalizan, al igual que a Jesucristo. Se sorprendían la gente de aquel tiempo, y como en estos tiempos, ¿cuánta gente se escandaliza cuando ve a alguien que está predicando la palabra de Jesucristo? Más aún si ha recibido una conversión santa. Esa conversión santa tiene un proceso. No es de la noche a la mañana. Esa conversión santa lo da Jesucristo mismo, porque Jesucristo se da a conocer con todo y poder, porque su gloria se dará a Él, porque la gloria es de Dios Padre Todopoderoso. Nosotros humildemente recibimos su palabra de Jesucristo y Él es el que pone las palabras de sabiduría, porque su sabiduría viene a través de su Espíritu Santo, que es el que nos da en discernir cada palabra de Jesucristo, porque su palabra tiene poder. Pues Jesucristo mismo era, pues, muchas veces rechazado cuando evangelizaba. Muchas veces era escándalo al predicar su palabra, porque Jesucristo hablaba con autoridad, con firmeza. Su palabra era firmeza. ¿Cuántos de nosotros al escuchar la palabra de Jesucristo nos sentimos ofendidos? Nos sentimos como si nos estuvieran señalando.
Pero si sabemos que somos pecadores, que estamos en falta ante los ojos de Jesucristo Santo, si tan solo tuviéramos un poquito de conciencia, viéramos que Jesucristo es el que trae la palabra para sanarnos, curarnos, no nos escandalizaríamos tanto y menos diríamos como la gente de aquel tiempo, cuando vino Jesús, decían: ¿de dónde viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es él? ¿Es este el hijo del carpintero? Pues así lo veían a Jesucristo. Hoy que tenemos la palabra de Jesucristo, sabemos quién es Jesucristo, no podemos estar así, diciendo que se cree aquel. Cuando vemos a un sacerdote que evangeliza su palabra, a un misionero, a un predicador católico, muchas veces lo señalamos erróneamente. Miramos con ojos malévolos de juzgar, diciendo que se cree él para decirme tal, aquella cosa, cuando es la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo ha dicho que vayan y prediquen a todos los lugares, a todos los confines del mundo. Y esa es la Iglesia Católica, que tiene que continuar cumpliendo la voluntad de Jesucristo Santo. Si no se predica, no se evangeliza, no se proclama la palabra de Jesucristo en la Iglesia Católica, pues muchos seguirán ciegos de corazón, tendrán el corazón de piedra, endurecidos como aquellos hombres en esos tiempos. Y Jesucristo en aquellos tiempos hacía grandes milagros y aún así no creían que era el Hijo de Dios. Lo veían como el hijo del carpintero. Claro, como una persona sencilla. ¿Cómo va a ser ese milagro? ¿Qué se cree? Decían en aquellos tiempos los judíos. Y en estos tiempos también así nosotros decimos: ¿qué se cree aquel? ¿Qué se cree aquel sacerdote, misionero, predicador para decirme a mí esto? Que estoy en pecado. Pero seamos conscientes que todo pecado es condenado por Jesucristo. Si escuchamos su palabra es para nuestra conversión santa. Jesucristo ya es santo, no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de su palabra, de su santidad, porque el día que vamos a partir de este mundo, vamos a encontrarnos con Jesucristo cara a cara, rostro a rostro. ¿Y cómo crees que está tu corazón preparado para ese encuentro para Jesucristo? Por eso digo, tengamos conciencia, seamos conscientes cada día con la palabra que Jesucristo nos regala para cada uno de nosotros en nuestra vida. Hay que rechazar el pecado. Hay que detestar todo lo que nos hace hacer el maligno, de estar en la pobredumbre de la esclavitud del pecado. Porque al rechazar su palabra de Jesucristo estás queriendo ser servidor del maligno. Imaginemos que este es el último día de nuestra vida. Y Jesucristo te ha regalado tantos días de vida y no has convertido tu vida en santidad en el nombre de Jesucristo. Pues en el cielo será muy tarde el día que partes de este mundo. Solamente ahí habrá condenación. Así como nosotros queremos a nuestros hijos con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, más aún Jesucristo nos ama. Por eso tenemos que amar primero más a Jesucristo que todo el resto que hay en el mundo. En
en primer lugar tenemos que tener en nuestro corazón es a Jesucristo. Porque no nos podemos aferrar a nada de este mundo. Podemos querer a nuestros hijos, pero no más que a Dios. Y así como amas a tu hijo, a tu hija con todo tu corazón, con todo tu ser, Jesucristo quiere sencillamente nuestra salvación. Y Jesucristo sabe que vivimos siempre en pecado. Sin embargo, su amor es tan misericordioso que nos permite escuchar su palabra. Quien lo acoge, Él morará. ¿Por qué lo rechazamos de esa manera? Porque no confiamos en Él. Cuando predica su palabra, así como rechazamos a Jesucristo. ¿Cómo crees que se siente Dios Padre Todopoderoso si envía a su Hijo a traer la salvación, su reino celestial para nosotros allá en el cielo cuando partamos, su reino eterno? Cuando alguien hace daño a tu pequeño, ¿cómo tú defiendes? Como una madre defiende a su hijo, a su hija, cuando le hacen daño. Muchas veces nos sentimos tristes cuando han ocasionado un daño a nuestro hijo. Así también se siente Jesucristo triste por nosotros, porque Él se da a conocer día tras día de nuestra vida y no lo acogemos con su palabra. Por eso pongo de ejemplo, para que entendáis su palabra de Jesucristo, porque Jesucristo sufre al vernos en ese pecado. ¿Pensáis que Jesucristo no siente? Jesucristo siente cada dolor tuyo, cada dolor mío, cuando estamos en pecado. Pero en el cielo hay regocijo de dicha eterna cuando un pecador se convierte. Es cuando ha escuchado su palabra y lo acoge en su corazón. Pues así no vayamos a caer como la gente cuando Jesús enseñaba en la sinagoga y decían: pero sí, su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. No esperemos así, como esa gente en la sinagoga cuando escuchaba la palabra de Jesucristo. Se escandalizaban de Jesús santo, de todos los milagros que hacía, porque su palabra tenía y tiene poder. ¿Por qué decían así? Este no es el hijo del carpintero y él no es hermano de Santiago, José y Simón y Juan. Santiago, Simón y Juan eran sus discípulos que estaban con él, porque nuestra madre, la Virgen María Santísima, nunca tuvo más hijos, solamente lo tuvo a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pues en estos tiempos muchas veces todo protestante y ateo difama y calumnia horriblemente a la Madre de Jesucristo. Pero ya se venía a ver, todo eso viene de los pensamientos del maligno. Por eso Jesucristo perdona todo pecado,
porque ya se dio a conocer con todo poder y su gloria es eterna. Está en nosotros, en no rechazarlo a Jesucristo. Y Jesucristo fue judío y aún más aún en ese lugar santo donde él estaba predicando su palabra, un santo caminaba en esas tierras. ¿Quién no hubiese gustado de estar cerca ahí? De estar presentes y ver cómo Jesucristo predicaba y poderlo tocar. Pero hoy su palabra sigue siendo viva. Es fuente de vida Jesucristo, porque está vivo en espíritu, porque su Espíritu Santo rebalsa en bendiciones a través de su palabra, a través del discernimiento. Su sabiduría es de Él, no es de nosotros. Cuando nosotros, sus misioneros, evangelizadores, predicadores, evangelizamos, no es nuestra sabiduría, es el Espíritu Santo quien habla por nosotros. Si tan solo conocieran el amor de Jesucristo, pues también ustedes se rebalsarían de ese gozo. Porque muchas veces no nos sentimos dignos de esa gracia, pero Jesucristo nos dignifica, nos santifica con todo poder santo. Así nos tilden de cualquier difamación y calumnia que viene del maligno demonio, esas difamaciones y calumnias como lo hicieron con Jesucristo, escandalizándose. Porque no creían, a pesar que veían los milagros, a pesar que Jesucristo decía que es el Hijo de Dios, no le creían. Imagínense que tú, padre de familia, madre de familia, que tu hijo no te crea. El amor que tú sientes por tu hijo o por tu hija, ¿cómo te sentirías de corazón? Más aún, Jesucristo, ¿cómo se siente? Pero Él es firme y continúa a pesar que es rechazado en estos tiempos. Él continúa porque hay muchos corazones que aún no lo conocen. Y de esos pocos que lo conocéis a Jesús, Jesús se hará grande en sus corazones y otorgará más aún a los que se arrepienten de corazón. Porque Jesucristo conoce nuestras debilidades. Pero cuando rechazamos todo ese pecado que nos hizo caer en las bajezas del mundo, Jesucristo nos saca de las profundidades del infierno, del pecado, y nos hace santos, porque un santo es el que da vida. Ni un ser humano te dará esa santidad, solamente Jesucristo en su santo nombre te sacará de todo ese pecado y te sanará de toda enfermedad. Solamente está en ti, en acogerlo a Jesucristo con todo tu amor. Aferrarse a Jesucristo es lo más grande tesoro que tendrás para la vida eterna allá en el cielo, porque el Espíritu Santo de Jesucristo rebalsa en bendiciones de lo alto para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Todos estamos llamados a ser santos. No te niegues a ti mismo esa gracia, porque Jesucristo ya derramó en abundancia su gracia. Y su gracia es eterna, no es para unos cuantos tiempos. Porque cuando uno es padre o madre, por más que abandonáis a tus hijos,
Siempre vas a ser padre y madre de ese niño o niña. La diferencia es en que Jesucristo Santo nunca abandona a sus hijos. Si tú estás en este instante escuchando la palabra de Jesucristo, siéntete dichoso al acogerlo, porque en este instante Jesucristo, su palabra, derramarán bendiciones en tu corazón, porque el Espíritu Santo está aquí presente para todos sus hijos. Pequeños aquí en la tierra que lo acogen a Él. Entrará con todo poder. Santo, porque su santo nombre tiene poder. Como Jesucristo mismo lo dice. Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. No permitas que ese milagro santo de Jesucristo se vaya. No rechacéis a Jesucristo, al Hijo de Dios. Porque si no, Jesucristo no hará ese milagro de amor por ti o por mí. Todos los días Jesucristo está con nosotros, en cada momento de tu vida. Pues no permitamos que el maligno nos tape el oído para no escuchar su palabra. Que nos tape los ojos del corazón para no acogerlo a Jesucristo. No permitamos eso. El maligno, el pecado ya ha sido condenado con todo poder de Jesucristo a las profundidades del infierno. Jesucristo nos ama. Confía en Él. Cuando escuches la palabra de Jesucristo por medio de un sacerdote misionero católico, por un predicador católico, no lo rechacéis, menos no lo señaléis. Porque harás que esa gracia, esa bendición, se vaya de ti, de mí. Porque el único que juzga y que condena es Jesucristo. Porque el que juzga y condena siempre será Jesucristo. Jesús siempre nos otorgará su palabra para sus hijos pequeños de corazón humilde, a quien lo acoge, pues Jesucristo llenará de su inmenso amor para toda la eternidad. Amén.